aconsejó al ministro Massa, que por supuesto no tenía, digamos, no está doctorado en economía, Massa no, era simplemente un político, abogado fundamentalmente, con una sagacidad tremenda, pero que se devaluara solamente para la soja. Entonces, eso, desde la época de Guzmán, que es el primer ministro de Economía de Alberto Fernández, el problema era la multiplicidad de tipos de cambio y la descoordinación de la economía respecto del sector externo. Es decir, esa herencia de restricción externa que había heredado del gobierno de Macri la profundizaron a medida que corría el tiempo. Otro de los errores, por ejemplo, a mi modo de ver, esto ya es una cuestión, es la reestructuración de deuda que se hizo entre el año 2020 y el año 2022. Una reestructuración de deuda que, digamos, se hizo fundamentalmente con los privados a unas tasas interesantes, digamos, fundamentalmente de pandemia, pero dejó por el otro lado todo el desequilibrio de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es de algún modo el que te garantiza luego en el vaivén con los privados el sostenimiento de la sostenibilidad de una deuda con los privados. ¿Sí? Entonces, me parece que en ese caso la culpa era obviamente de Guzmán, haber llevado adelante las negociaciones primero con los privados y luego casi marginalmente con el Fondo Monetario Internacional, también fue una causante de desequilibrios que es naturalmente endógeno. ¿Sí? Porque aparte desaprovechaste una oportunidad única, que era bajar raudamente las tasas de interés, ¿sí? Reestructurar o renegociar o refinanciar la deuda. Además, dicho sea de paso, el gobierno de Alberto Fernández al principio yo dije que a Caputo le habían prestado 57.000 millones, pero no le dieron 57.000 millones, le dieron 44. El otro desembolso, el de 13 mil millones de dólares, debido a que Caputo en cuestión de meses se le habían fugado 15.000 millones de dólares, la entonces directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, le dice, no, yo no te mando este otro desembolso porque ustedes incumplieron totalmente con el acuerdo. Un acuerdo que, dicho sea de paso, o sea, venía a salvar los desaguisados que había hecho Sturzenegger en el Banco Central el año anterior, en el cual dejó entrar, en el cual cambiaron la política, ¿sí? Y le permitieron a fondos extranjeros comprar bonos soberanos en el mercado local. Entonces, claro, de repente hay un paper muy interesante, no me acuerdo el nombre del autor, creo que es Helen Ray, que se llama Big Fish, Small Pond, ¿no? Pez grande en estanque pequeño. ¿No? De repente viene Templeton o BlackRock, meten 15.000 millones de dólares en la economía argentina, una economía cuyo mercado de capital no está desarrollado, y de repente cuando se van dejan una especie de valle desolado. ¿No? Porque son esos capitales. Y bueno, esto lo facilitó, digamos, las políticas de Macri. Pero se desaprovechó una oportunidad histórica de poder, eh, digamos, soliviantar esas tasas de interés tan leoninas que habían acordado con Macri en la época de Guzmán. Por Muy otro lado, bien. la crisis política. Había una tensión incipiente entre Cristina Fernández, la que está acá de rojo, y el ministro Guzmán, al punto tal de que Guzmán renuncia en medio de una crisis, en medio de una escalada inflacionaria, y cuando se empezó a mirar, cuando se empezó a ver todo ese proceso que va a ser luego la sequía y la brutal restricción externa que hubo en el 2023. Sí, hubo un montón de cuestiones ahí endógenas que están relacionadas a la dinámica política, pero también a malas decisiones económicas. Muy bien, bien. Yo creo que, bueno, hay algunas políticas, o sea, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que tú me estás mencionando. A mí me parece que Argentina entró en lo que llamamos, ¿no?, los problemas bola de nieve, inician siendo de baja repercusión, luego van sumando, luego les dan choques externos y termina ocurriendo lo que ocurrió. Yo quería hacer también esa pregunta, es decir, había, o sea, en el gobierno ya de Alberto, ¿no? ¿Qué tanto podríamos atribuirle a la voluntad
política y qué tanto podríamos atribuirle a todos esos efectos que se estaban sumando como bola de nieve que bien nos comentas, ¿no? Porque Sí, podríamos intentar sopesar o ver, por ejemplo, verlo un poco más a detalle, ¿no? sí. No, respecto de la voluntad, yo no creo que nadie quiera tener una crisis económica. Así que no, desde ya que no creo que haya sido una intención de ellos de destruir, digamos, cuestión. Y aparte, obviamente, fueron factores prácticamente insólitos, ¿no? Una sequía brutal y la pandemia, ¿no? Y la guerra de Ucrania son cosas que no se pueden, que no se podrían haber previsto. Eh, Sin embargo, ahí uno lo que critica es la falta de acción política, ¿no? La capacidad de maniobrar, ¿no? Que estaba en el supuesto este que yo había partido de decir, bueno, por lo menos era una persona, Alberto Fernández quiero decir, que en esos momentos podía tomar decisiones. Y lo que sucedía era que no tomaba decisiones. Por eso se fue el ministro de Economía. Y de hecho, en el momento de transición entre Guzmán y Massa, el Ministerio de Economía, apareció Silvia Batakis, que era una economista de acá de la Universidad de Moreno, eh, parte de un grupo de economistas también bastante interesantes. Ella tiene una función pública, pero duró 2 semanas por esta cuestión de la inacción política, porque justamente no había apoyo por parte de Alberto Fernández y tampoco había nadie que la sustituyera. Entonces, esa cuestión de inacción política te generó esos problemas de descoordinación en el conjunto de la economía. Aparte, eh, pongo un ejemplo, ¿no? Miguel Pelle, por ejemplo, que era el presidente del Banco Central, y fue presidente del Banco Central los 4 años, eh, tuvo una política a contrarreloj de lo que eran las decisiones económicas del Ministerio de Economía. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, según el supuesto liberal, el Banco Central tiene que ser independiente y toda la cuestión, perfecto, pero no se puede tener una economía con una tasa de interés del 133%, cuando evidentemente estaba traccionando la dinámica de precios y estaba incrementando. De hecho, le dio una excusa espectacular a Milei durante casi un año de que había una bola de déficit cuasi fiscal preparado para inyectarse en la economía en cualquier momento, que hasta hoy sigue pululando por ahí, lo vamos a ver en algunos de los gráficos, que van cambiándoselo de bolsillo, ¿no? Pasa primero del Banco Central a otra letra, o a letras de menor, a letras más cortas, más largas, que son del Tesoro, pero que son del Tesoro que bajan. Bueno, todo ese tipo de cosas, de algún modo se aceleró durante ese proceso y no hubo ningún tipo de repercusión. Los bancos tenían una rentabilidad extraordinaria y un nivel de liquidez que hacía la economía muy frágil. Y todas esas son decisiones económicas internas. Yo, la verdad que en este sentido, a Milei, a los pocos días de asumir, lo primero que hace es bajar la tasa de interés. Y eso generó si bien al principio una reticencia, no pasó lo que decían todos de que se iban a ir de repente todos los depósitos o cosas por el estilo. En ese sentido, ahí yo le doy la derecha a Milei, por ejemplo. Me parece que después podemos hacer un paneo sobre ese tipo de cosas que estaban bien, qué cosas en principio estaban bien. La deuda de importaciones, por ejemplo, ¿no? Brutal deuda de importaciones. ¿Sí? 45 mil millones de dólares de deuda de importaciones, remesas y dividendos que las empresas no podían sacar por el cepo cambiario, pero de pronto vos tenías 20 tipos de cambio diferentes para para las diferentes actividades. Se llevó a crear un tipo de cambio Coldplay, ¿no? Porque Coldplay vino acá a tocar a la Argentina y como había un exceso de pesos, la gente gastaba en concierto de Coldplay. Llegó a hacer como 12 recitales Coldplay acá en Argentina. Porque la gente agotaba las entradas. Ni hablar de que había un atraso cambiario y ese tipo de cosas que después podemos, producto obviamente, de la inflación galopante que se estaba acumulando. Muy bien, no había escuchado eso de Claro, el dólar el soja, tipo de cambio el fuerte. dólar Coldplay después. Claro, después cuando vos empezás a crear tipos de cambio para bienes particulares, no se termina más eso. Podría haberme quedado un tipo de cambio a mí.
Claro. Muy bien, a ver, continuemos. A mí me parece bastante interesante porque, claro, si estamos viendo cómo entró Milei, Claro. ¿no? Es decir, se explica de que, bueno, un grosso de la población en Argentina estaba en contra de este tipo de políticas, tal vez no podía ver, ¿no? Yo me imagino que la gran mayoría no podían ver todas las causas que estaban detrás, sean de política interna o sean, por ejemplo, esas causas naturales, por ejemplo. Sí, obvio. Y probablemente esas son las razones por las que Sí. gana Milei. No Y sé hay si otro ahora punto, deseas perdón, continuar. A ver, coméntanos un poco de, porque he visto tu título, El loco, el malo y el improvisado. sí. A ver, coméntanos un poco de eso. Sí, antes de eso quisiera hacer una cuestión más de carácter simbólico, ¿no? Del ascenso de Milei y acaba esta cuestión del título. El discurso del otro lado, que básicamente monopolizó cierto progresismo acá en Argentina, es que eh, el Estado resolvía cosas, ¿no? El Estado resuelve, el Estado resuelve, el Estado resuelve, el Estado resuelve. Pero sin embargo, el Estado llevó a la pobreza a niveles exorbitantes. O sea que también, si el Estado hace todo, el Estado también genera pobreza, el Estado. Entonces, como que le entregaron en bandeja el discurso. ¿Sí? No es que, no, por supuesto, yo no estoy en contra de eso, del Estado, digamos, pero ese discurso de decir el Estado lo hace todo, bueno, el Estado también me genera entonces la pobreza. ¿No? Acá la frase esta de Javier Milei en Intratables, allá en el 2021, el Banco Central es una máquina de imprimir papelitos. ¿No? Eso lo vamos a ver ahora, por qué el loco, el malo, el improvisa. Bien. A Javier Milei, antes del año 2021, cuando gana las elecciones para diputado nacional por la capital federal, era un loquito de la televisión, ¿no? Un tipo que gritaba, que decía, no, porque que los políticos corruptos, que yo qué sé, un poco fogoneando digamos, ese aura simbólica que hay en torno al Estado y a la política, cuando el Estado es la policía, son los médicos, acá en Argentina el sistema sanitario es fundamentalmente público, el sistema educativo es fundamentalmente público, y de repente cuando uno va viendo el deterioro paulatino de esas instituciones, de esos servicios incluso, eh, este discurso aparece casi de la mano, ¿no? Bueno, porque se roban todo, ¿no? Al punto tal, un sindicalista hace unos meses atrás decía, bueno, ahora las cosas funcionan peor que hace 2 años atrás, ¿no? Entonces, significaba que, bueno, si nadie se está robando nada, por qué no empezaron a funcionar bien? ¿No? Supuestamente, ¿no? Entonces aparece este, este como argumento circular en el cual uno va diciendo, bueno, pero si vos seguís desabasteciendo al Estado y desfinanciándolo, aparecen estos tipos que siguen teniendo el mismo discurso de que el Estado no sirve para nada y que el Estado no puede llevar adelante políticas que benefician a las personas, entonces uno se lo entrega medio en bandeja cuando el Estado efectivamente es el que está causando el problema. Eh, y el malo va por el lado de que luego empezó a aparecer esta cuestión de que lo financiaban, ¿no? De repente los grandes grupos concentrados financian, los grandes grupos concentrados lo llevaron a donde está, ¿no? Y por ahí resulta que no, por ahí resulta que era una cuestión más de militancia orgánica, es decir, de que la propia gente no contenta con el Estado como estaba, con la situación del país y la situación particularmente del Estado, lo llevaron a la presidencia. O sea, pareciera ser como que se le echa la culpa al votante, ¿no? Y esta es el votante que fue engañado, por así decirlo, ¿no? Eh, Entonces él viene a ser como una especie de encarnación maligna y todo lo que estaba antes, y esto está muy presente en el discurso progresista acá en Argentina, todo lo que estaba antes parecía que funcionaba perfecto y la verdad que no. Sí, la verdad que funcionaba muy mal y que un poco es la culpa de que estemos en esta situación. Ahora bien, el improvisado iba por el lado siguiente.
Cuando él está por asumir la presidencia, está postulado presidente y gana las elecciones, hace una serie de declaraciones brutales,